quiero que hagan sus citas, por favor, en el libro a Génesis, en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Los hijos de Bilha, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, Gad y Aser. ¿Sí? Bilha y Silpa fueron las concubinas de Jacob. Una sierva de Lea y otra sierva de Raquel. José era hijo de Raquel, la mujer que más amó Jacob. Tuvo Jacob dos esposas, Lea y Raquel. Y a la que más amó fue a Raquel. Y las siervas de ellas también fueron concubinas de Jacob, para que se entienda, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, repito el 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Era un poco chismosito, era un poco comunicativo con su padre. A lo mejor su padre le dijo que, y de hecho así es, lo dice la palabra. A veces Jacob le decía a José: oye, ve a ver qué están haciendo tus hermanos, porque dice la palabra que tenían mala fama. Tenían mala fama sus hermanos, ¿sí? Y lo vemos a través de la historia, en Génesis, cómo eran sus hermanos. Y bueno, dice la palabra: e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjense nada más. Jacob o Israel amaba más a José, porque dice la palabra, lo tuvo en su vejez, y también porque fue hijo de la mujer la cual amó más. ¿Sí? Pero me imagino que en ese amor desbordado, en ese amor que tenía por José, no lo disimulaba, sino que se le notaba a Jacob el amor que tenía por José, y hasta una túnica de colores le puso a su hijo menor. Si aquí mis hermanos, si tienen hermanos, y de repente vemos que hay cierta predilección, ¿verdad?, por algún otro hermano, y hasta le compran cosas mejores que a nosotros, pues ¿qué va a pasar? Pues podemos brincar, ¿verdad? O no podemos brincar. También se da el caso de que hay hermanos que lo pueden pasar por alto, pero hay hermanos que no, que ¡ay! El consentido. Mira su túnica del
Palacio de Hierro que le compraron. Y yo ya no digo que no. Pero así estaba la relación, ¿verdad? Para que se explique, para que se entienda esto. A José le compraron su túnica, el Palacio de Hierro, y a los demás, pues, en el tianguis por ahí escuché. Y había una diferencia notable. Pues por eso los hermanos se enojaban más. Y dice la palabra que no podían hablarle pacíficamente. O sea que su relación, ¿verdad?, era áspera, era de enojarse todo el tiempo, era de tener problemas con sus hermanos, porque era el cónsen. Era el cónsen. Sí. Como padres, bueno, yo tengo un hijo nada más, pero los que tienen más de uno, pues deben de ser sabios, y de si hay alguna predilección por uno o por otro, que no se note tanto, hermanos, que no se note tanto, porque puede haber problemas, ¿verdad? Puede haber conflictos entre hermanos, ¿sí? Entre hermanos puede haber problemas, y ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que soñaron. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, dice la palabra, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Soñó dos sueños, sus manojos, los manojos que soñó, el de él estaba derecho, ¿verdad? Y los demás estaban caídos. Protestaron los hermanos, señorearás sobre mí, sobre nosotros, pondrás tú autoridad sobre nosotros. Y luego sueña al sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. ¿Qué hubieran pensado los hermanos? ¿Qué hubiera sentido si uno de sus hermanos aquí en la congregación dice, oye, soñé que tú me servías y que tú ibas a hacer lo que yo decía? Pues ¿cómo reacciono? ¿Qué te pasa? Estás mal, ¿verdad? ¿Sí? Aquí José, ¿qué demostraba? ¿Qué demostraba aquí José? Vanidad. Vanidad demostraba. Ustedes me van a servir. Soñé este sueño. Para empezar, no hubo prudencia. Porque mejor me quedo callado, ¿no? Mejor no digo nada, pero ¿para qué ando yo ahí diciendo? Ustedes me van a servir. Estaba inflado José. La verdad estaba inflado. Aparte de tener el respaldo de su padre, yo soy el consentido, tengo mi túnica. Hubo vanidad ahí. Estaba infladito José. Y todavía tiene la imprudencia de comentar los sueños que tuvo, pues más los hermanos enardecían en contra de él. Pero tiene justificación. ¿Cuántos años tenía aquí? 17 años. 17 años. Es difícil que un jovencito de 17 años tenga los pies en la tierra, ¿no? Generalmente cuando estamos en esa edad nos creemos los amos del universo, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios que la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿verdad? Somos necios y creemos que tenemos siempre la razón. José estaba inflado y tuvo esa imprudencia de decir,
ustedes me van a servir con el sueño, ¿verdad? Mi Señor Dios había puesto en el corazón de José un proyecto a largo plazo. ¿Qué pasó después? Jacob mandó a José al campo a esperar a sus hermanos. Ve a ver qué están haciendo tus hermanos. Y fue. Y uno de ellos dijo: ahí viene el soñador, ven. Ahí viene el soñador. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo matamos? ¿Hasta dónde llega la envidia? ¿A dónde llega la envidia? Puede llegar hasta la muerte. Caín por envidia mató a Abel, porque su ofrenda no fue de corazón, la de Abel sí. Querían matar a José, pero brincó el primogénito, brincó Rubén y les dijo a sus hermanos: hey, espérense, no vamos a matarlo, su sangre va a caer sobre nosotros toda la vida. Mejor vamos a pensar qué vamos a hacer con él. Había una cisterna sin agua y lo metieron ahí. Lo metieron ahí a José. ¿Qué representa esa cisterna? ¿Qué representa bajar ahí a esa cisterna? Estaba trabajando mi Señor Dios con él. Pero ¿qué representa en nosotros, en nuestra vida? El antes y el después de conocer a Cristo. Dice Salomón: todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Todos antes de llegar a Cristo somos vanidosos, somos ególatras, somos orgullosos, ¿verdad? Somos altivos a veces, todos. Pero cuando llegamos a Cristo y empezamos a ver su voluntad, qué es lo que quiere que dejemos, qué es lo que quiere que hagamos, entonces los que de verdad nos entregamos a Él de corazón, el Señor empieza a trabajar en nosotros y nos va quitando el orgullo, nos va quitando la vanidad, nos va quitando la altivez, la soberbia, y va trabajando. Mi Señor Dios empezó a trabajar con José. Caemos nosotros en esa cisterna también como José, ¿verdad? Pero el Señor empieza a trabajar con nosotros. Lo vendieron, los hermanos de José lo vendieron a un grupo de ismaelitas, grupo nómada. Iba pasando por ahí un grupo de nómadas ismaelitas y lo vendieron a ese grupo de nómadas. Y se lo llevaron, estos ismaelitas se lo llevaron a Egipto, a José. Y dice la palabra del Señor que José estaba trabajando en la casa de Potifar, capitán de la guardia, ya en Egipto. ¿Sí? Mi Señor Dios empezó a trabajar ya con José por un propósito muy importante que al final lo vamos a ver. Trabajando en la casa de Potifar, dice la palabra del Señor que Dios estaba con él, que Jehová estaba con él y que José, mi Señor Dios, le dio gracia a José delante de Potifar. Y Potifar lo puso al frente de su casa, para organizar su casa, para organizar todo lo que tenía. Obviamente no fue luego, ¿verdad? No llegó y lo pusieron en casa de Potifar. Ay, no, te voy a poner luego y vas a administrar todo esto. No. ¿Qué hubo en José para que el capitán de la guardia se fijara en José y lo pusiera al frente de todo? Hubo buen testimonio de parte de José. Buen testimonio. Sí. Cuando la gente ve testimonio en nosotros, confía en nosotros. Mira, él es cristiano. Acude a él. O en una empresa, cuando van a contratar a una persona, puede ser que porque seas cristiano, según sea el caso, pero si da buen testimonio, lo contratan más fácil que a otra persona. ¿Sí me explico? José dio buen testimonio con Potifar.
Por eso lo puso en su casa, administrando su casa. ¿Sí? Génesis 39 dice: mas Jehová estaba con José, versículo 2. Génesis 39, 2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Quién fue varón próspero? José. José fue varón próspero, dice la palabra del Señor, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Se dio cuenta Potifar que Jehová estaba con José. ¿Cómo se puede dar cuenta? Por el testimonio. Por el testimonio. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Le hizo mayordomo de todo, administrador de toda tu casa. ¿Sí? Pero por el testimonio. No va a ser luego. No va a llegar alguien y le va a soltar su negocio, una empresa, a otra persona luego. No. Tiene que haber ejemplo, tiene que haber testimonio de tu actitud, de tu profesionalismo, pero sobre todo de tu integridad y honestidad. ¿Sí? Entonces José fue puesto al frente de la casa, a administrar toda la casa. ¿Por qué? Porque mi Señor Dios ya tenía un propósito con José. ¿Cuál? Iba a haber una hambruna más adelante en Egipto. Y tenía que haber alguien que administrara todos los granos, toda la producción, ¿sí? Que tuviera el control de todo. ¿Sí? Ese es José. Pero no vas a llegar tú luego, ¿verdad? A tener, por ejemplo, un ministerio en la congregación. El Señor te prepara. El Señor te va llevando para tú estar al frente de ese lugar. El domingo pasado hablamos de esto precisamente. Y yo les comenté a mis hermanos que el yo haber trabajado en una empresa de plásticos, Intuplastic, yo trabajé 9 años ahí, pero mi trabajo era muy cómodo. Me daban caro, me pagaban la gasolina, me pagaban tenencia, me pagaban verificación, me pagaban todo. Y mi trabajo era muy cómodo. Entraba yo a las 8 de la mañana y yo, si cumplía mi meta de visitas, podía yo salir hasta las 2 de la tarde. Me quedaba tiempo, me daba tiempo para venir a congregarme. Yo al principio no entendía, ¿verdad? Pero conforme pasaron los años, me fui dando cuenta que el propósito de Dios que tenía para mí era que yo me vaya empapando, vaya aprendiendo todo lo que tiene que ver acerca de una congregación cristiana. Nuestro pastor Maltés me fue llevando, ¿sí? Y de esa manera yo pude familiarizarme con todo lo que concierne a la administración y al orden de una congregación cristiana. ¿En dónde me dan ese privilegio de poder salir todas las 2 de la tarde a trabajar? ¿O a las 3? En ningún lado. Me di cuenta yo que el propósito de Dios era ese para mí. Que me siguiera congregando, obviamente preparándome para el ministerio y estar también empapado de la administración y de lo que hace falta en una congregación maranata. El propósito de Dios para José era prepararlo para la administración, no de una congregación, de un país entero. Imagínense. Entonces José ya después de algún tiempo estuvo como mayordomo de casa de Potifar. Y como siempre, cuando hay crecimiento, cuando hay prosperidad, viene el enemigo y mete su cola.
la esposa de Potifar le gustaba a José, porque dice la palabra del Señor que José estaba de buen ver, como dicen vulgarmente, de buenos bigotes. ¿Verdad? Entonces, le gustaba, y como dicen los chavos, quería con él. Y lo anduvo acosando, hasta que una vez, enfrente de él, le dijo: quiero que duermas conmigo. Dice la palabra, en el versículo 9, versículo 7, 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Vean nada más la confianza que tenía Potifar para con José. No se preocupaba de nada, simplemente de comer, nada más, dice la palabra. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo voy a traicionar la confianza de Potifar? Pero aparte de eso, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Otro hubiera dicho: híjole, es que si me niego, pues va a decir que que no me gustan las mujeres, ¿no? Pues le entro, ¿no? No. Él dijo no. ¿Por qué a los seres humanos nos da miedo decir no? Siempre por quedar bien con alguien. Ay, bueno, pues ahora pues. Pues sí, está bien. Para que no se enoje, ¿no? Si es una situación comprometedora, nos da miedo decir no, que sabemos que está mal. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Proverbios. Vamos a Proverbios, por favor, 29. Proverbios 29, 25. Amén, hermanos. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Cuando tú tienes miedo de la gente, tienes temor de alguien, de decirle que no, porque estás tú violando tus convicciones, porque estás tú pecando contra Dios, ¿verdad? Ahí está la diferencia entre decir que sí por quedar bien con el ser humano, pero quedando mal con el Señor. O si tú estás fiel a tus convicciones y si te encargan algo ilícito, algo en tu empresa donde te dicen que hagas algo indebido, pero tu convicción es de decir: ¿sabes qué? La palabra del Señor dice que si yo hago esto, estoy pecando contra Dios, no lo voy a hacer. Estás quedando mal con el ser humano. Pero ¿con quién estás bien? Con el Señor. Híjole, pero van a correr. Ese trabajo ya no era para ti. El Señor te va a mandar a otro lado. Pero ante todo tu convicción. Y quedas libre tú, ¿no? Si te enganchas en algo que tú no estás de acuerdo, según tus convicciones, y aceptas, produce lazo, te ata, y no eres libre.
Vas a traer eso en tu conciencia todo el tiempo. Te va a estar taladrando ahí el Señor todo el tiempo. Eso que hiciste está mal. Eso que hiciste está mal. Eso que hiciste está mal. Pero si eres firme al Señor, a tu convicción, y dices, no por esto y por esto y por esto, te liberas. Te liberas. El temor del hombre produce lazos. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Me van a correr, que me corran. A lo mejor hasta ahí me dijo mi Señor que era mi momento, mi lugar, y me va a poner en otro lugar mejor. ¿Qué le pasó a José? Él dijo, no. Aunque me diga mariquita o aunque me diga que no soy hombre, pero no, porque voy a pecar contra Jehová. ¿Qué le causó? La cárcel. Porque ella cambió todo. Ella dijo que el acosador era él, porque ella se quedó con la ropa de él y él se fue huyendo. Y usando la ropa de él dijo, miren, miren, me estaba acosando. Pues lo mandaron a la cárcel. Le costó la cárcel. Pero ¿sabe qué? Estaba libre José. Aunque encarcelado, ¿verdad? Aunque parece medio irónico, pero no es irónico. Estaba encarcelado físicamente, pero espiritualmente estaba libre. Libre. Hice lo correcto. Hice lo correcto. Y estuvo en la cárcel José. Le costó la cárcel. Vean el grado de convicción que tenía José. Mi Señor Dios estaba trabajando con él. Estaba empleando sus manos, mi Señor Dios, formando el carácter de José para llegar a ser lo que Dios quería que fuera. Estuvo en la cárcel José y se encontró con el jefe de la cárcel, al cual, como dice la palabra, también mi Señor Dios le dio gracia ante sus ojos. Por el testimonio. Es eso. La gente nos ve, nos observa. El testimonio, sin que hayamos predicado la palabra, hace que una persona acepte a Cristo como Señor y Salvador. Por el comportamiento, por la honestidad, por la honradez. También José fue encerrado en la cárcel y no luego el carcelero, como dice la palabra, le dio el manejo de la cárcel. Poco a poco lo fue conociendo. En el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió, dice la palabra, le extendió su misericordia. Vean qué maravilla. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros obedecemos la palabra, que si nosotros estamos firmes en nuestra convicción, firmes en lo que creo, firmes en los mandamientos del Señor, el Señor extiende nuestra vida, su misericordia. Extiende su gracia, extiende su favor hacia nosotros. Dice la palabra que extendió su misericordia a José, ¿verdad? No nada más la mantuvo, no, le dio más todavía. Más todavía. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de Dios tenemos! Tenemos que tener un corazón comprometido, ¿verdad? Un corazón entregado al Señor para que el Señor extienda su misericordia para con nosotros. Lo puso a cargo de todo. Primero en casa de Potifar, ¿verdad? En casa de Potifar fue su mayordomo. Y ahora en la cárcel también él
fue el que se encargó de la organización, de la administración de la cárcel. Había un propósito ahí, ¿verdad? Vuelvo a repetir. A José lo pusieron para administrar todo un país. ¿Y en dónde estudió? ¿En la UNAM? ¿En la UAM? ¿En dónde estudió administración de empresas? No, ¿verdad? Ahí en la casa del principal de la guardia. Y con el carcelero empezó José. Obviamente mi Señor Dios, auspiciando su conocimiento. Allá dentro de la cárcel conoció a dos personas. A un copero, al copero del rey, y al panadero del rey. Se portaron mal, y Faraón los mandó a la cárcel. Y tuvieron sueños el copero y el panadero. Se los cuentan a José, y José les dice: yo interpreto sus sueños. Ya les dice cada uno su sueño, y le dice José al panadero: a ti, después de 3 días, te van a cortar la cabeza. Y al copero, después de 3 días, te van a reinstalar al servicio del faraón. Y así fue. A los 3 días, al panadero lo matan, lo ejecutan, y al copero lo reinstalan al servicio del rey. Como acotación al margen, nada más, algo cultural. El copero de algún rey o el copero de Faraón era la persona que antes de que el rey tomara su copa de vino, el copero la tomaba por conspiración, porque si estudian la palabra en los libros de Reyes, había mucha conspiración en contra de los reyes, y no nada más en Israel, en todas partes. Entonces, para eso contrataban al copero, para que él tomara primero la copa, y si no caía muerto, el rey se tomaba su vinito. ¿Sí? Reinstalan al copero a las órdenes del rey y sigue trabajando. Cuando lo reinstalan al copero, José en la cárcel le dice: dile a Faraón, acuérdate de mí y háblale de mí a Faraón para que me saque de aquí. El copero se olvida de José. ¿Ustedes creen que intencionalmente se olvidó de José? No. El propósito de Dios era que José estuviera todavía en la cárcel 2 años más. Porque luego hubiera dicho el copero: oye, por cierto, Faraón, mira, aquí hay una persona que interpreta los sueños y me pasó esto y esto y esto, y se cumplió mi sueño. ¿No? Y dice que te acuerdes de él, ya lo dejaste ahí. No, se le olvidó al copero. Pero fue el propósito de Dios. ¿Para qué? Para seguir administrando en la cárcel, seguir aprendiendo lo que tenía que hacer él después. Luego Faraón tuvo un sueño. Después de esos 2 años, Faraón tuvo un sueño. ¿Se acuerdan de las famosas 7 vacas gordas y las famosas 7 vacas flacas? Y de las espigas grandes y de las espigas menuditas. Faraón tuvo ese sueño. Primero soñó a 7 vacas gordas. Luego después 7 vacas flacas se comieron a esas vacas gordas, pero dice la palabra que eran enjutas de carne. O sea, estaban pero completamente ya hecho un huesito esas vacas flacas. Lo mismo las espigas. Las espigas medianitas, delgaditas, arrasaban con las otras. Y se turbó el corazón de Faraón. Y mandó, como es la tradición y costumbre en esos países, mandó a traer a sus adivinos, a sus hechiceros, a sus intérpretes de sueños que le adivinaran el sueño.
Y el copero se acuerda: por cierto, faraón, me acuerdo que en la cárcel había una persona que me interpretó mi sueño y que él me acertó en lo que iba a pasar. Porque al panadero le dijo que después de 3 días lo iban a liquidar y que a mí después de 3 días me iban a reponer en el puesto. Es bueno, faraón. Lo mandan llamar a José. Y José sube a la corte real y faraón le platica su sueño, que soñó con esas 7 vacas gordas, y luego con esas 7 vacas flacas, luego con estas 7 espigas grandes y las 7 espigas menuditas. ¿Sí? Y José le dijo: 7 años de abundancia van a haber en Egipto, pero después de esos 7 años de abundancia van a haber 7 años de escasez. Te recomiendo, oh faraón, que tú contrates, asignes a una persona para que administre el país cuando estén las vacas gordas, para que cuando vengan las vacas flacas, la pobreza en toda la tierra, no nada más en Egipto, pueda administrar lo que se logró hacer en el tiempo de abundancia. ¿Y qué creen que le dijo el faraón? Vamos a Génesis 41. Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. A un carcelero, a una persona que estaba en la cárcel, le dice: tú vas a estar al frente de esto. Arriba de ti nada más voy a estar yo. Tú vas a ser el segundo. Tú vas a ser el segundo. Versículo 40 dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Vean nada más hasta dónde llegó José. ¿Hasta dónde llegó? El Señor extiende su misericordia a todos nosotros, pero sabemos que siempre y cuando debemos estar sometidos a Él, que haya humillación en nosotros, no haya altivez, no haya soberbia, no haya orgullo. El orgullo es un obstáculo tremendo para que no crezcamos en el Señor. Quitémonos el orgullo, quitémonos de nosotros la soberbia, la altivez, seamos humildes. Aquí ven, bueno, no lo vieron, yo no se los conté, pero si quieren en su casa lo meditan. Pero en la palabra de Dios no se ve ni un solo momento en el cual José haya protestado, haya dicho: nada, esto es injusto, Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? ¿Por qué yo, Señor? No. Él es la voluntad del Padre, esperando en el Señor.
Y vean, ¿a dónde llegó José? ¿Sí? A ser el segundo más importante de Egipto. Sus hermanos parecieron la hambruna, ¿verdad? Sus hermanos de José, que vivían en Canaán. ¿Sí? José estaba en Egipto, ¿verdad? Fue vendido. Sus hermanos en Canaán. Y su padre Jacob le pide a sus hijos que vayan a Egipto, porque se decía que en Egipto pues obviamente había grano, que vayan para allá a comprar comida porque ya no tenían comida. Va para allá los hermanos de José, pero no va Benjamín. Benjamín se queda, porque el padre le dice, no, ya uno de Raquel ya se me fue, Benjamín, y aparte el más pequeño, que se quede conmigo. Y se van los 10 hermanos a buscar el alimento a Egipto. José los ve y se da cuenta que son sus hermanos. Y empieza ahí un juego, digamos que una serie de pruebas que José le pone a sus hermanos para ver si habían cambiado de actitud o no habían cambiado de actitud, si eran los mismos o si no eran los mismos. Pero lo importante de esto es de que José, al verlos, no se llenó de odio, no se llenó de coraje. Me voy a vengar ahora que yo soy el segundo más importante de Egipto y voy a hacer que estos paguen sus culpas y los voy a meter a la cárcel. No, su corazón no fue así, no actuó así. ¿Quién trabajó en ese corazón para que José fuera sacando todo eso de su alma, de su corazón? El Señor. Cuando tenemos en el corazón todavía resentimientos, amargura, situaciones que no nos dejan crecer, dejemos al Señor que nos ayude. A veces queremos nosotros, viene el orgullo, ¿verdad? A veces queremos nosotros luchar nuestras batallas y no, el Señor lucha nuestras batallas. Dejemos a Él que luche por nosotros, no nosotros mismos luchemos nuestras batallas. Dejemos a un lado el orgullo, dejemos a un lado todo resentimiento, toda amargura en nuestro corazón. José bien pudo haberlos metido a la cárcel y ahí se quedan. Yo voy por mi padre y me quedo con Benjamín, mi hermano, y ustedes se quedan ahí. Pero no. Al final de la historia, José los perdona. Una escena muy importante de la palabra es cuando hace traer a Benjamín, porque no les cree que venían de Canaán, los estaba probando, no les cree que venían de Canaán, no les cree que venían a comprar granos, sino que eran espías. Y les dice, para que yo los crea, traigan a su hermano menor. Y ahí van los 10 hermanos llevando el grano digo 9 hermanos, llevando el grano a Canaán, y se queda Simeón en garantía. Van por Benjamín y lo llevan a Egipto. Y dice la palabra que José, al ver a su hermano Benjamín, no aguantó las ganas, se metió atrás de su palacio y empezó a llorar amargamente por su hermano. Le dolió mucho en su corazón. Al final se descubre a sus hermanos, porque sus hermanos no lo reconocían que era José. Pues imagínense vestido de egipcio José, y ya José hablando egipcio, obviamente. Había un intérprete, ¿verdad? Pues no sabían. ¿Cuándo se iban a imaginar que era José? Aquí hay algo muy importante. En el versículo 21 del capítulo 42, José pone en duda las palabras de sus hermanos y no les cree. Entonces, por 3 días, antes de que regresaran por Benjamín, los mete a la cárcel por 3 días. Y en el versículo 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano
pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿De qué hermano están hablando? Pues de José. Es increíble, bueno, no es increíble, pero cuando cometemos un error en nuestra vida y pasan los años, pasan 13 años, como en este caso, José tenía 17 cuando lo vendieron. A los 30 años José empezó como gobernador de Egipto. Pasaron 13 años y todavía los hermanos traen ese remordimiento de lo que le hicieron a su hermano José. Vean la declaración. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 13 años cargando ese pecado, cargando eso que hicieron contra su hermano. No estaban liberados, estaban esclavizados ellos en su remordimiento. Por eso es importante, hermanos, que vivamos limpiamente. Dice la palabra del Señor que en lo que cabe estemos bien con toda la gente. Dentro de lo que cabe, que estemos contentos, sin problemas, sin conflictos con nadie. Que nuestro corazón esté limpio. Que esté limpio. Porque vean 13 años y todavía no se les olvida. Es que esto nos está pasando porque vendimos a José. Y me imagino que 13 años antes, pues cualquier cosita que les pasaba, híjole, es que la sangre, la libertad de nuestro hermano está sobre nosotros. Y qué maravilloso es vivir en esa libertad, en esa transparencia, en esa calma, sin deberle nada a nadie, sin tener problemas con nadie. Es maravilloso, es maravilloso. Hablando del propósito de mi Señor, y ya para terminar, mi Señor Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A veces lo identificamos luego, a veces no, pero siempre el Señor tiene un propósito para cada uno de sus hijos. El propósito de José era dirigir, administrar ese país, Egipto, pero también para hacerle bien a toda la tierra, porque toda la tierra estaba en hambre. Pero además el propósito del Señor era llevar a la familia de Jacob. 70 personas se mudaron, porque cuando ya se descubrió José, le pidió a Faraón que trajera a su papá. 70 personas entraron a Egipto y 400 años después salió una nación grande y poderosa que es el pueblo de Israel. Vean nada más el propósito del Señor. De una sola persona, con una sola persona, movió todos los hilos para que después de 400 años, esas 70 personas que salieron de Canaán y entraron a Egipto, se convirtieran en un pueblo. ¿Y qué pueblo? El pueblo de mi Señor Jesucristo. El pueblo de mi Señor Dios. El pueblo de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, el Señor. El Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. Oremos, pidamos al Señor que nos ayude a entender cuál es su propósito para con nosotros. Soltemos ese orgullo, soltemos esa vanidad, soltemos esa altivez. Seamos limpios de corazón. Mi Señor Jesucristo dice que seamos limpios de corazón. Bienaventurado, limpio de corazón, porque Él le verá a Dios. Lo dice Mateo 5. Para que podamos nosotros poder vivir en justicia, en libertad, sin ningún lazo. Que nuestro único lazo sea con el Señor, nuestro contacto sea con el Señor, y que vivamos en esa paz y en ese gozo que solamente
Él nos da. Y que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Es una bendición tener esa paz y ese gozo. Amén, hermanos. Amén. Levantemos, por favor.